Saludos, mi nombre es Walter Águila, soy estudiante de arquitectura y en esta presentación hablaré sobre un prisma vertical para la observación del entorno en la asignatura de Morfología y Estructuras. El encargo consiste en un volumen pensado para hacer un observatorio de observación a la naturaleza o una reserva ecológica hacia la flora y la fauna. Esto está basado en la idea de evitar un prisma vertical de base cuadrada en el que se busca que haya una relación simétrica e igualitaria con los diversos puntos de observación del entorno natural y construido. La idea generatriz que lleva al desarrollo y a la forma propia del proyecto está basado también en la idea de una Jenga, de un juego de Jenga, en donde de manera más explícita se nos manifiesta cómo las cargas se derivan adecuadamente para mantenerla intacta. Y cuando estas cargas no son transmitidas adecuadamente, esta colapsa. Por lo tanto, en base a esto, eh, el proyecto se encarga de desarrollarse en la localidad del Toyo, en el Cajón del Maipo, que se encuentra a 1020 metros sobre el nivel del mar y a 4 kilómetros del pueblo de San José de Maipo. Se accede por la ruta G25, que es Camino al Volcán, y luego de pasar por la localidad de San José, existe un puente con el mismo nombre. De hecho, el cual comunica con la ruta G421 que lleva a Pirque, que está a 500 metros, se encuentra este lugar que puede decirse que es hermoso, debido a que se encuentra el río, en la conexión también con la propia naturaleza, con su fauna, y además por otras condicionantes, como por ejemplo, como se puede apreciar en esta foto, la nieve de la propia cordillera. El observatorio entonces se encuentra a los pies de esta montaña y es capaz, además de su altura, incrementarse debido a la altitud a la que ésta se encuentra. El partido en general se encuentra dentro de una distribución en la que deben existir 5 niveles. Estos 5 niveles se encargan de relacionar desde las áreas más públicas hasta las áreas más privadas, en donde se exige por parte de quien encarga esto que el primer nivel tenga accesos para el personal y acceso al público general. Por otra parte, los niveles intermedios que van desde el segundo hasta el cuarto nivel deben existir espacios para capacitación, entrenamiento, para la difusión, la exposición y la enseñanza. Y además, en un quinto nivel debe haber un espacio de observación a 180 grados con vista libre hacia la propia naturaleza. En este esquema, por ejemplo, se destacan de color amarillo los espacios que son públicos, de verde los espacios que son semipúblicos y a su vez los espacios azules que tienden a estar en espacios privados. Como se entiende que es un centro de observación a la naturaleza y que debe recibir al público, estamos hablando de un espacio privado de carácter público. Por lo tanto, al desglosar los requerimientos del encargo que se encuentra en este primer esquema, se produce que hay una desorganización del programa. Por lo tanto, la idea es que el programa se encuentre en su perímetro con las áreas públicas, a su vez que exista cada vez hacia el interior un espacio semi-privado y que a su vez este envuelva como núcleo a los espacios privados, que son por ejemplo los de capacitación, los de enseñanza, que son propios de las personas que trabajan ahí. Por otra parte, los espacios como miradores y los accesos públicos general y los espacios de exposición se encuentran hacia el perímetro, tanto en el sentido horizontal como vertical de la torre de observación. Para esto, entonces, existe un requerimiento en relación a su sistema espacial. Estamos hablando de un prisma de 7 metros de ancho, 7 metros de largo y 35 metros de alto. Esto nos lleva a entender que las relaciones numéricas establecen de que la altura es 5 veces mayor que la base de la torre. En este sentido, este prisma regular produce un conjunto de cubos que a su vez, apilándose o sobreponiéndose uno sobre el otro, generan entonces la base que dará la idea y volumétrica del mirador. El sistema estructural está basado en un sistema de marco rígido, debido a que es el sistema más común en estos días para edificios tanto de concreto como de acero, en el que se utilizan marcos rígidos. Los marcos formados por columnas y traves están unidos formando uniones rígidas y son capaces de transmitir los elementos mecánicos sin que haya desplazamientos lineales o angulares en sus extremos.
El sistema de envolventes de esta torre está hecho con láminas de madera para poder tener una comunicación directa con el entorno y así de forma metafórica se entiende que esta gran torre es también un gran árbol dentro de los que ya existen. Por eso también como idea generatriz está la observación del entorno natural, el entorno construido. A su vez, estas pieles también son capaces de permear la luz del sol y tamizarla dentro de los interiores. Por lo tanto, durante el recorrido del sol, el recorrido de la Tierra a través del sol más bien, capaz de generar un juego de luces y sombras, son bastante interesantes dentro del lugar, asimilándose también a la idea de estar descansando bajo un árbol. Por lo tanto, la conexión con este ser vivo y con esta parte de la naturaleza, tanto intrínseca dentro del proyecto. El sistema de circulaciones, por otra parte, es un sistema excéntrico, se encuentra en el perímetro del prisma y que conecta de manera a nivel diagonal todos los niveles de esta torre, haciendo de que inevitablemente uno tenga que recorrer de forma como una espiral hasta subir hasta el mirador, que en el fondo desemboca o remata en una observación completa del entorno. Por lo tanto, cuando llegamos al desarrollo planimétrico del proyecto, nos encontramos que en un primer nivel se puede acceder por el lado poniente debido a que el cerro se encuentra hacia el lado oriente. Esto quiere decir de que al encontrarse, por otra parte, con el cerro, entonces debe existir las vistas hacia el lado norte, hacia el lado sur y hacia el lado poniente. De esta forma se genera una idea de los 180 grados de forma libre y además poder tener, además, una conexión con el cerro. Ya en el segundo nivel, al poder subir, nos encontramos con que el primer descanso nos lleva hacia un área de las que ya se habló, que quiere decir con las áreas de difusión o con las áreas de exposición del proyecto. Ya a nivel de sección, podemos apreciar también que la distribución del programa se encuentra justamente de manera de poder utilizar no solamente de forma lineal estos cubos, sino que además poder encontrarse con sus puntos medios, haciendo que exista un entramado y que esto también me pueda conectar tal cual como si fuesen las ramas de un árbol. Entonces, de esta manera, el tronco que se encuentra que como se puede apreciar, tanto en la sección 1 como en la sección 3, correspondería a la posible implementación de un montacargas, pero privilegiando sobre todo el uso de las escaleras que son perimetrales para poder acceder. Aquí hay un juego de imágenes que están en 3D que nos permite también entender cómo funcionan las pieles y cómo el programa propio del edificio es capaz de observar hacia los distintos lugares hasta poder llegar, en esta imagen por ejemplo, a un mirador que se encuentra cubierto por este pergolado y que también tamiza la luz del sol para no tener problemas con él, sino que también hacerlo parte integral del proyecto. Aquí una vista general del proyecto, de cómo se aprecia desde el punto de vista del observador, por lo tanto se ergue también en el terreno, al igual que un árbol. En conclusión, podemos establecer que el objetivo principal de un proyecto de arquitectura es que los elementos estructurales sean económicos, no solo a nivel monetario, sino que a nivel estético, a nivel de la cantidad de elementos para que la estructura en sí pueda dialogar con el espacio y no interrumpirlo en el uso y en el recorrido también. Para ello siempre se requiere de un buen análisis y de un diseño estructural que sea coherente tanto con el lugar donde se emplaza como el destino de la obra. Y las columnas, por otra parte, son elementos verticales que reciben las cargas de las vigas y de los tramos de las columnas que se encuentran sobre ellas y las transmiten al suelo o a las columnas inferiores. De esta forma también podemos apreciar de la manera explícita, al igual que la yenga que se habló en su inicio, eh, que el edificio es capaz de transmitir las cargas y se encuentra en perfecto equilibrio entre la verticalidad propia y los esfuerzos también que lleva el cerro, que también son en sentido diagonal en cuanto al plano horizontal. Muchas gracias.